Vamos en el día de hoy a la palabra de nuestro Señor y para ello, por favor, les pido que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Corintios 1, 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. El título para esta mañana es No a los métodos mundanos. Ese es el título para nosotros en esta mañana. La iglesia debe decir no a los métodos mundanos. La iglesia debe decir no a las ideas del mundo. La iglesia debe decir no a las ideas propias de las personas que no estén avaladas en la palabra. Entonces ese es el título para nosotros en el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, vamos a repasar brevemente, al versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo comparte de sus aflicciones por causa de predicar a Cristo. Qué gran diferencia con las aflicciones de muchas personas, tristemente de muchos creyentes en el día de hoy, que tienen aflicciones es por desobedecer a Cristo. Pero Pablo nos está diciendo, versículo 5, porque en Cristo abundan las aflicciones. Porque por predicar a Cristo tenemos aflicciones. Amados, ¿no nos damos cuenta de que el apóstol Pablo, no en una, no en dos, sino en muchas ocasiones, casi estuvo al borde de perder la vida? ¿Por qué? ¿Por buscar prosperidad? ¿Por buscar comodidad? ¿Por buscar la sanidad? No, por predicar a Cristo. ¿No es entonces el apóstol Pablo un ejemplo para todos los creyentes en todas las generaciones? ¿Por qué, queridos amigos, los creyentes modernos buscan las cosas que no buscó ni Cristo, que no buscó Pablo, que no buscó Juan y que no buscó ninguno de los apóstoles? ¿Por qué? Porque están siguiendo un evangelio que está diseñado para suplir las necesidades del mundo, porque están siguiendo un evangelio que ha sido, digámoslo así, diseñado para mostrarle a las personas cuán lucrativo es seguir a Cristo. Amados, pero seguir a Cristo conforme a su palabra, amados, trae aflicción para el verdadero creyente. Y lo debe traer. Seguir a Cristo, amados, no es un camino de rosas. Seguir a Cristo no nos va a hacer que ganemos la lotería. Seguir a Cristo no nos promete, en ninguna parte de la palabra nos dice que seguir a Cristo nos va a hacer ricos, nos va a hacer salvos, nos va a hacer prósperos y nos va a traer comodidad. En ninguna parte de la palabra lo dice. Amados, versículo 5, en Cristo, dice el apóstol Pablo, abundan tribulaciones, abundan aflicciones, abundan dificultades. Eso nos comparte el apóstol Pablo en el versículo número 5. Amados, si yo les quiero retar, les quiero desafiar a ustedes en el amor del Señor lo siguiente: las aflicciones son un buen termómetro en nuestras vidas. Obviamente, las aflicciones por causa de la obediencia a Cristo son un buen termómetro. ¿Cuánto eres afligido por causa de Cristo? ¿Cuánto eres tú afligida por causa de Cristo? Bueno, si estás siendo afligido o afligido
en el trabajo por causa de Cristo, si estás siendo afligido o afligida en el lugar de estudios por causa de Cristo, si estás siendo afligido o afligida por causa de Cristo en otras partes, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, porque eso te debe dar el mensaje: algo estoy haciendo bien, Señor. Pero si tu vida es un paseo total, si en tu vida no hay aflicciones, si en tu vida no hay este tipo de muestras que dan y que proyectan nuestra fidelidad hacia el Señor, entonces preocúpate, amigo. Pero si tu familia se volca en contra tuya porque tú amas al Señor, dale gloria al Señor. Si en el lugar de tu trabajo eres despreciado porque has manifestado ser cristiano, dale gloria al Señor. Si en el lugar de estudios eres discriminado porque has dicho abiertamente soy creyente, dale gloria al Señor. En ti están abundando las dificultades, las tribulaciones en Cristo. Obvio, no de la misma manera como en el apóstol Pablo, pero en alguna manera. Dale gracias al Señor. Amados, podemos tener la certeza de que Cristo siempre, escúchenme, siempre nos va a consolar cuando nosotros sufrimos por causa de Cristo. Cristo siempre va a ser nuestro consuelo cuando por causa de Cristo somos echados a un lado. Cristo siempre va a ser nuestro apoyo, nuestro refugio, nuestro estandarte cuando por causa de Cristo hemos sido discriminados, vituperados, blasfemados, calumniados. Gózate entonces, porque la promesa es grande. Versículo 6, pero si somos atribulados, miren, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Fíjense en esto, ¿cuál era el fin de la vida del apóstol Pablo? ¿Ser próspero? ¿Ser rico? ¿Ser sano? ¿Tenerlo todo? No, ninguna de esas cosas. El fin de la vida del apóstol Pablo era predicar el evangelio de consolación de las almas y de salvación en Cristo. Si ellos como predicadores eran atribulados o consolados, no importaba. Fíjense en esto. Si Pablo como predicador, como apóstol, como misionero, era atribulado por predicar a Cristo o era consolado por Cristo por haber sido vituperado, por haber sido discriminado, por haber sido ultrajado, si esto sucedía en realidad no importaba. Lo que le importaba al apóstol Pablo era predicar el evangelio. Y yo me sorprendo, y en esta segunda de Corintios vamos a ver muchas cosas que me toca traerlas a ustedes, pero vamos a ver muchas cosas negativas que se ven en las iglesias de hoy en día. Yo me sorprendo, en toda sinceridad y con toda franqueza, me sorprendo por qué las iglesias no están predicando el evangelio de Cristo. Ahora bien, ellas dicen, sí lo estamos predicando, pero obviamente no lo están predicando. Comenzando porque los pastores no siguen el modelo pastoral que trajo el apóstol Pablo a su palabra. Se pueden llamar apóstoles, lo que tú quieras se pueden llamar, pero no están siguiendo. Comenzando porque los apóstoles están predicando, los apóstoles modernos están predicando un mensaje que es contrario a lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿No nos está diciendo el apóstol Pablo que por causa de Cristo son vituperados, son apedreados, que por causa de Cristo tienen que sufrir todas estas cosas? Entonces, ¿por qué los apóstoles modernos predican un mensaje totalmente opuesto? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué? La respuesta es, no están predicando el evangelio de la palabra de Dios, amigos. Debemos levantarnos, debemos abrir nuestros ojos ante esta realidad. Amados, el modelo del predicador, el modelo de toda persona que predica la palabra del Señor debe ser Cristo, obviamente, pero debe ser Pablo. Pablo era una persona que se sacrificaba por predicar, que no le importaban ni los lujos ni las comodidades, y sobre todo, como lo vimos en el versículo 5 y ahora en el versículo 6, no le importaba sufrir por causa de la predicación del evangelio. Tengan ustedes en cuenta esto, no le importaba sufrir al apóstol Pablo, al modelo de los predicadores, por causa de predicar el evangelio.
versículo 7, y estas son palabras del apóstol Pablo: y nuestra esperanza respecto de vosotros, Corintios, es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo efectivamente está diciendo: Corintios, vosotros sois salvos, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Lo decíamos la semana pasada, la iglesia de Corintios no era un relajo, no era un muladar. La iglesia de Corintio era una iglesia hermosa, amada por el apóstol Pablo, donde habían problemas, lo vimos la semana pasada. Nuestra esperanza es firme. Pablo efectivamente dice: vosotros sois salvos, Corintios, y a razón de ser salvos, vosotros intercedéis por nosotros en nuestras aflicciones, y también os gozáis con nosotros en acción de gracias en nuestra consolación. ¿Pueden ver el punto también aquí? Pablo les está diciendo: vosotros sois mis hermanos. Vosotros sois mis hermanos, y como hermanos somos hijos de un mismo Padre Celestial. Y como hijos de un mismo Padre Celestial somos hechos a su imagen. Tenemos los mismos deseos, tenemos el mismo sentir. No somos iguales, pero tenemos el mismo sentir. Amados, ¿tenemos el mismo sentir del apóstol Pablo? ¿Queremos predicar a Cristo? ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Estamos dispuestos a dejar comodidades para que otros conozcan a Cristo? ¿Ese es el mismo sentir? ¿Intercedemos por otros en situaciones desventajadas para que Dios les pueda dar una medida de instrumentalidad para predicar el evangelio? ¿Eso somos nosotros? ¿Tenemos la carga por otras misiones que predican el evangelio de la gracia de Dios? Yo no les pido que tengan carga por todas las iglesias. Sería algo muy necio de mi parte decirles que lo hicieran, porque no todas las iglesias son iglesias y no todas las iglesias se predica el evangelio de Cristo. Les estoy diciendo: ¿conocen alguna iglesia personalmente que tenga como objetivo levantar, exaltar, glorificar, exaltar el nombre de Cristo entre las naciones? Oren por ellas, intercedan por ellas, como por nosotros interceden hermanos en el África, como por nosotros aquí en Pereira interceden hermanos en Rusia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Bolivia, en Brasil. Amados, intercedamos pues por aquellos necesitados. Intercedamos, seamos partícipes de los desventajados y gocémonos cuando el Señor les consuele. Eso es ser uno en Cristo. La iglesia es una en Cristo, la iglesia debe tener el mismo sentir. Versículo 8, miren lo hermoso: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren lo hermoso, miren el apóstol Pablo, cómo por así decirlo, permítanme ustedes utilizar esa expresión, cómo el apóstol Pablo desnuda su corazón ante sus oyentes. Les confiesa también que él no es un Dios, que él es un ser humano, y les dice: amados, fuimos presionados hasta tal punto que aún perdimos nuestras fuerzas. Ya no nos quedaban más fuerzas y perdimos la esperanza de conservar la vida. Unos creen que Pablo está hablando de la revuelta, del ataque de Demetrio, el platero de Éfeso. Unos creen que Pablo está haciendo referencia al respecto. Otros creen que Pablo está haciendo referencia a las fieras de Éfeso. Eso lo vamos a ver en un versículo más adelante. Yo personalmente creo que los judíos le estaban persiguiendo en una manera terrible. Personalmente esa es mi perspectiva, esa es mi opinión al respecto. Lo importante, yo les digo, lo importante no es qué fue lo que sucedió. Lo importante no es nosotros dogmatizar si es que fue Demetrio, o si es que fueron los judíos, o si fue una enfermedad, o si fue una persecución. Eso no es lo importante como tal. Lo importante es el énfasis que hace Pablo en decir:
perdí la esperanza de conservar la vida. Pablo fue abrumado más allá de sus fuerzas. Pablo fue llevado más allá de lo que podía. ¿Para qué? Para que se diera cuenta de que él era un mero mortal. Para que se diera cuenta de que en sus fuerzas él no iba a traer consolación, ni seguridad, ni consuelo a su vida. Pablo fue llevado con un propósito divino, más allá de lo que él podía resistir, para que él confiara enteramente en Cristo. Yo no sé cuáles han sido sus dificultades y sus situaciones, amigos. Yo no sé cuáles han sido sus tribulaciones. Yo no sé cuáles han sido los ataques a los que hayas sido, de los que hayas pasado. Yo no lo sé, no los conozco en detalle, pero algo sí te voy a decir en el día de hoy. Lo que sí estoy seguro es que ninguno de ustedes ha sido llevado a soportar ataques más allá de sus fuerzas. ¿Cuál es la lección entonces? Amados, cuando venga la tribulación, cuando venga la dificultad, cuando venga el ataque, sigamos el camino del apóstol Pablo. No confiemos en nuestras fuerzas. No dependamos de nuestras fuerzas. No dependamos de nuestra sabiduría para salir de esos problemas. Cuando estás en medio del ataque, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la situación difícil, lo más triste es que muchos de los creyentes, muchos de los que profesan la fe en el Señor, automáticamente se vuelcan a encontrar soluciones mundanas, soluciones carnales, soluciones en nuestra propia fuerza. Muchos cristianos, muchas cristianas se vuelcan a encontrar soluciones en amigos, en parientes, y a la mayoría se les olvida que deben confiar en Cristo. ¿Cuán a menudo al creyente se le olvida que es en el momento de la dificultad cuando más debe poner su mirada en Cristo? ¿Cuán a menudo al creyente, ese es tu caso el día de hoy? Estás en medio de una situación, de una dificultad grande, y has venido confiando en el hombre, has venido confiando en el amigo, has venido confiando en alguna idea que has tenido, has abandonado a Cristo y lo has dejado por seguir tus propios métodos, tus propias ideas. No me maravillo si has caído miserablemente una y otra vez. Si el día de hoy, amigo, te encuentras en una situación difícil, en una situación bastante dura, en una situación conmovedora, en una situación apremiante, recuerda como el apóstol Pablo, quizás el Señor la ha permitido para que tú comiences aprendas a confiar en el Cristo de toda consolación. No en el amigo, no en el hermano, no en un pariente, no. Recordemos estas palabras de Jeremías. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Confiemos en el Señor, amados. El Señor no nos defrauda. El Señor no nos abandona. El Señor no nos deja. El Señor no se cansa con nosotros. A pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestros vaivenes, el Señor está ahí con su mano tendida. Confiemos en Él. ¿Quién más nos puede salvar, amados? ¿Quién más te puede tender la mano? ¿Estás buscando que alguien te tienda la mano cuando ese alguien necesita que Cristo mismo le tienda la mano a él? ¿Estás buscando salir del hueco por medio de otra persona que está en el mismo hueco? ¿No es eso una gran necedad? ¿No es mejor confiar en el Señor? ¿No es mejor seguir el modelo del apóstol Pablo? Y decir, versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Miren eso. No podemos ver que el apóstol Pablo nos está diciendo claramente, no es sabio, no es inteligente confiar en nosotros mismos. No podemos ver que el que confía en sí mismo está despreciando la sabiduría de Dios, el gran tesoro de las riquezas de Dios que está siempre disponible y abierto para el creyente que clama. ¿No es entonces una gran necedad
que en medio de la dificultad nosotros persistamos neciamente en confiar en nosotros mismos? Amados, yo les aliento y les muestro el camino que recorrió el apóstol Pablo en toda tribulación, en toda angustia, en todo vituperio, y les insto, sigan a Cristo, sigan las pisadas también de Pablo en su palabra. Amados, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino para que confiásemos en el único digno de toda nuestra confianza. Y el apóstol Pablo en estos versículos nos muestra el cuándo confiar, a quién confiar y por qué hacerlo. ¿Cuándo? En todo momento. Amado, usted no ha notado, y este quizás sea una realidad en usted, usted no ha notado que usted tiende a ser más espiritual, tiende a orar más, tiende a leer más la palabra cuando todo está bien a su alrededor. ¿Usted no ha notado eso? Ese es su caso. Cuando las cosas están bien, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, usted quizás está más inclinado a las cosas del Señor. Ese es su caso, es una pregunta nomás. Ese es el caso de muchos. Yo no sé si es el suyo en particular, pero es el caso de muchos. ¿Cuándo? En todo momento y en todo lugar. En el gozo y en la tristeza. En la alegría y en el desespero. Amados, es en todo lugar. ¿A quién debemos confiarle nuestras vidas? Amado, ¿tú le confiarías tu casa a una persona que no conoces? Todos ustedes me van a decir, por supuesto que no. ¿Por qué entonces las personas de esta ciudad y de otras ciudades y las personas del mundo entero confían sus vidas a los muertos? ¿Por qué tenemos sectas como la Luz del Mundo que ponen su confianza en los muertos que no han resucitado? ¿Por qué? ¿Por qué los mormones ponen su confianza en un muerto? Está a 3 metros bajo tierra. ¿Por qué? ¿Por qué los testigos de Jehová lo hacen? Amados, ¿por qué otros creyentes aún ponen su confianza en meros mortales? Y estaría decepcionado si ustedes ponen su confianza de salvación en mí. Amados, la confianza debe ser puesta en el único que ha resucitado de los muertos, en la persona de Cristo. Cualquier otra confianza es una futilidad, es una necedad. Amados, en todo momento, entonces vamos a construir en todo momento, en todo lugar, como quiera que estés de ánimo, bajo cualquier circunstancia, pon tu confianza en aquel que resucitó de los muertos, en nadie más. ¿Por qué? Hemos visto el cuándo, hemos visto el a quién confiar o en quién confiar. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Amados, porque Cristo es el Dios vivo hecho hombre. Porque Él descendió de los cielos a la tierra a tomar forma de siervo para morir por su pueblo. Porque Él es el modelo perfecto de nuestras vidas. Porque Él resucitó y porque por su justicia nos lleva también al cielo. ¿No son bastantes argumentos bíblicos para confiar en Él? Amados, entonces no titubeemos más, no dudemos más, no fluctuemos más. No estemos como bombillos intermitentes prendiéndonos y apagándonos cuando sabemos que en toda circunstancia podemos confiar en Cristo. Versículo número 10, el cual, fíjense en el tiempo de los verbos, verbo pasado, el cual nos libró. Miren el presente, miren el presente tenso, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Simplemente comencemos diciendo cuál es esta tan gran muerte. Bueno, una vez más, unos se refieren a las tribulaciones que el apóstol Pablo tuvo en Éfeso, otros se refieren a una enfermedad, otros se refieren a la muerte por el gran complot de los judíos. Yo me baso más o menos en esta perspectiva, pero yo creo que no voy a confundir, no voy a ser dogmático con la iglesia en este punto, porque no ha habido un punto histórico, ni hay un referente histórico que nos permita apoyarnos y tener una perspectiva, digámoslo así, dogmática al respecto. Pero el punto es
sea lo que suceda, sea a lo que se refiera el apóstol Pablo de esta gran muerte, el punto no es ese, el punto principal es: Dios nos ha librado en el pasado, nos libra en el presente, y miren, y lo hará también en el futuro. Amados, ¿no pueden ver esto? Que Dios es digno, Cristo es digno de toda confianza, porque Él, desde que nos salvó, nos ha estado librando del peligro, nos ha estado librando de volver a caer en los viejos vicios, nos ha estado librando de retroceder a los viejos pasos. ¿No se dan cuenta de que Cristo nos ha librado, nos libra y nos librará? Es por su gracia, porque ama a su pueblo. ¿No debería estar el pueblo de Dios agradecido con Él en todo momento? Miren el apóstol Pablo una vez más, cómo nos da ejemplo, cómo nos da ánimo, cómo nos exhorta a confiar en Cristo, quien personalmente al apóstol Pablo lo libró, lo continúa librando y lo librará. Ciertamente nosotros tenemos que morir. Ciertamente la muerte vendrá a todos nosotros. Y antes de proseguir, si nosotros no imaginándonos, no visualizando estas cosas, no, pero si nosotros tratamos de entrar allí en la historia, yo creo que es evidente para nosotros que el apóstol Pablo se estaba preparando para la muerte. ¿Estás preparado tú para morir? ¿Crees que tu muerte va a honrar al Señor? Más importante, ¿crees que tu vida honra al Señor en estos momentos? ¿Crees que el Señor está gozoso con la manera como estás viviendo tu vida? ¿Crees que el Señor está gozoso al verte en una dificultad o al permitir que suceda una dificultad, una desaveniencia, al permitir que entres por un valle de sombra de muerte, por un valle de rechazo, por un valle de tribulación, y al verte confiar en Él? ¿Crees que el Señor está gozoso al ver que por cada situación que tú pases, tú estás confiando persistentemente en el Señor? ¿Crees que el Señor está gozoso con tu vida? Amados, si el mensaje está penetrando tu corazón y si tu conciencia da testimonio de que tu vida no es agradable al Señor, si tu conciencia te grita en estos momentos que tú te apoyas más en el mundo y en los amigos y en las soluciones pasajeras que en el Dios de todo consuelo, si eso es lo que te dice tu conciencia en estos momentos, amados, lo que ya pasó no podemos hacer nada al respecto. Pero vengamos al Señor, pidamos perdón al Señor, digámosle: Señor, enséñame a confiar en ti. Digámosle al Señor: Padre, perdóname por lo que yo he hecho, perdóname por haber desconfiado en ti, pero Señor, enséñame a confiar en ti. Enséñame en medio de mi dificultad, en medio de mi angustia, a no ver luz alguna, sino la luz tuya por medio de tu palabra. Enséñame, Padre amado, a no escuchar palabra alguna, por así decirlo, sino la palabra tuya por medio de tu palabra. Esto no quiere decir que no vaya a haber un buen consejo o que un hermano de la iglesia venga y te dé un buen consejo. Eso no quiere decir eso. Pero pongamos primero a Cristo, pongamos su palabra en primer lugar y luego busquemos la solución. Tengamos al Señor en cuenta en nuestros problemas, amados hermanos. Es triste cuando un creyente tiene un amigo o un hermano y le cuenta sus problemas, le cuenta sus dificultades. Él es el paño de lágrimas y a Cristo no le cuenta nada. Eso es patético, hermanos. Cristo es nuestro apoyo, nuestro estandarte, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Cristo es digno de ser confiado, porque Él nos ha librado, nos continúa guardando y nos guardará hasta el final. Amados, ¿estás preparado para morir? Quizás la respuesta de muchos sería: no estoy preparado. Y si eso es lo que te dice tu conciencia, corre pronto a Cristo. Corre pronto al Señor de toda vida. Corre pronto a la fuente de vida. Conforme sea la sinceridad de tu corazón, Dios te perdonará
Y Dios te dará la gracia, y Dios te enseñará a confiar en Cristo, y confiarás en Cristo, y entenderás que sin Cristo no hay salvación, y Cristo será suficiente. Corre entonces al Señor, clama, levanta tu voz a los cielos, y dile: Señor, enséñame a confiar en ti. Versículo 11. Cooperando también vosotros, este es un versículo con palabras, es un poco complicado, es un juego de palabras. Yo simplemente se los voy a leer y les voy a decir literalmente qué es lo que significa. Miren, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, hasta ahí lo entendemos, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Son unas palabras, ciertamente el Señor inspiró Segunda de Corintios, el Señor no se equivocó al inspirar Segunda de Corintios, pero yo simplemente les quiero, la versión de la Biblia de las Américas es mucho más sencilla. Yo no estaría nervioso si alguno de ustedes utiliza la Biblia de las Américas. Es una hermosa Biblia, es una buena Biblia y la traducción es excelente. Entonces, hombre, nosotros aquí utilizamos la Reina Valera de 1960, pero quien desee también puede utilizar la Biblia de las Américas. Se conoce como LBLA y es excelente también, la recomiendo. Pero en fin, lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí es: ayudando, cooperando también vosotros a nuestra causa en oración, para que quienes oren, para que quienes interceden, den gracias a Dios por nosotros, para que continuemos predicando a otros por medio del don que Dios nos ha dado a nosotros para beneficio de muchos. Sé que suena como un trabalengua, pero lo único que el apóstol Pablo está diciendo y le está diciendo a la iglesia es: amados, continúen intercediendo por nosotros, por mi persona, por el apóstol Pablo, por Timoteo y por Silvano. Continúen intercediendo para que de esa manera y por medio de vuestra acción de gracias nosotros podamos utilizar el don que Dios nos ha dado para predicar a otros. Eso es todo lo que significa este versículo. Es una exhortación del apóstol Pablo a que la iglesia continúe intercediendo en favor de los que predicaban, a que la iglesia continúe dando gracias en favor de los que predicaban, con el fin de que los que estaban predicando, evangelizando, continuaran siendo de bendición para muchos. Eso es todo lo que significa. Y venimos entonces al versículo central, versículo número 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Una de las partes que por muchos años yo no pude entender cuando el apóstol Pablo decía, por ejemplo, aquí: porque nuestra gloria es esta. Muchas personas que no han sabido interpretar esta palabra se han llevado una idea equivocada del apóstol Pablo. Pablo no está diciendo: mía es la gloria, o la gloria de ustedes es para mí. No, el apóstol Pablo simplemente está diciendo: porque nuestra satisfacción, porque nuestro gozo es este. Eso es lo que significa cuando el apóstol Pablo dice nuestra gloria. No lo está diciendo de una manera insolente, no lo está diciendo de una manera altiva, no lo está diciendo de una manera despectiva, simplemente está diciendo porque nuestro gozo, nuestra satisfacción, nuestro deleite espiritual es este o aquel. En este caso el apóstol está diciendo porque lo que les voy a decir a continuación, recuerden, es una carta del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 12 efectivamente les está diciendo a los Corintios: yo os voy a decir. Recuerden, el apóstol Pablo ha desnudado su corazón, le ha dejado conocer a los corintios cuánto los ama, les ha dejado conocer a los corintios sus dificultades, sus situaciones difíciles, les ha comunicado a los corintios que de todas ellas el Señor los ha librado. Y aquí en el versículo 12 les dice: y ahora, corintios, les voy a decir algo muy, muy personal.
el testimonio, este es el goce, este es nuestro deleite, el testimonio de nuestra conciencia. Amados, no importa lo que digan las palabras, lo que importa es el testimonio de nuestras conciencias. Tú puedes decir que eres un creyente, tú puedes decir que eres un santo, tú puedes decir que amas a Cristo, tú puedes decir que amas a la iglesia, pero solamente una conciencia regenerada por el poder del Espíritu Santo tiene la capacidad y la potestad de estarte diciendo una verdad. Escúcheme las palabras que he escogido, de estarte diciendo una verdad. Nuestra conciencia nos habla a nosotros. Tú sabes en estos momentos cuáles son los pecados de los cuales no te has arrepentido. Tú sabes en estos momentos cuáles son los pecados de los cuales tú no te quieres arrepentir. ¿Por qué? Porque tu conciencia te está hablando, tu conciencia te está diciendo, sí, esos son aquel, y el que hiciste ayer, y el que hiciste la semana pasada. Esa es la voz de tu conciencia. Amados, el gozo del apóstol Pablo era presentarse no solamente delante de los corintios, sino delante de los de Éfeso, delante de los de la iglesia, delante de todas las iglesias, era presentarse intachable a todos. Ese era el gozo. Lo tildaban, y una de las cuestiones que sucedió aquí en Corintios era, y esto es necesario que yo se los deje en claro antes de continuar, unas de las cuestiones eran las siguientes. Una pequeña facción, un pequeño grupo de los de la iglesia de Corintio estaban batiendo la olla, incitando a toda la iglesia a que se moviese en contra de la apostolicidad de Pablo. Otros, ellos mismos, estaban también incitando, moviendo al grupo a que se moviesen y a que acusaran a Pablo de faltar a su palabra. Y ya vamos a ver, quizás dentro de una semana veamos esta acusación un poco más a profundidad. Entonces Pablo les está diciendo aquí, miren, yo les voy a desnudar mi corazón y les voy a decir la verdad. Esta es la verdad. Recuerden, Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pablo no ha escrito estas palabras en su carne. Pablo no las ha escrito porque los corintios están dudando de mi apostolicidad. Entonces yo les voy a escribir esta carta de una manera como reaccionando ante su ataque. No. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa el genio, el carácter del apóstol Pablo, pero al final sus palabras son total y divinamente inspiradas. Y entonces el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos da uno de los más grandes secretos para nosotros en estos días. Dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Amados, Pablo les está diciendo a los corintios, delante de vosotros somos irreprensibles. Delante de las demás iglesias somos irreprensibles. Y aquí entramos al primer punto. Venimos de iglesias donde los pastores cometen adulterio, venimos de iglesias donde los pastores son fornicarios, y venimos de la mala creencia de que como Dios perdona el pecado, el pastor puede volverse a parar en un púlpito. Yo les voy a decir una cosa, amados. Dios perdona el pecado conforme sea el genuino arrepentimiento, sin lugar a duda. Pero el que fue pastor ahora no es irreprensible. Y ustedes lo entenderán cuando entiendan el contexto de la palabra irreprensible. Dios perdona el pecado si el pastor que ha cometido adulterio se arrepiente. Dios perdona el pecado si el pastor que es un fornicario se arrepiente. Dios lo perdona, claro que sí, de eso no podemos poner duda alguna. Pero la persona quedó con la hoja de vida inhabilitada para volver a guiar el pueblo de Cristo. No puede. Y esto sí que es como ácido en la herida de muchos. No puede. La persona no es irreprensible ya.
Cuando el apóstol Pablo, más adelante lo veremos, cuando el apóstol Pablo se refiere a irreprensible, primera de Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. No estamos hablando de perfecto, no estamos hablando de que no tenga mancha alguna, no estamos hablando de que sea perfecto, estamos hablando de irreprensible, de que después de su conversión no haya cometido un pecado o no haya estado inmiscuido en un escándalo que lo impida o que le impida ser irreprensible a su congregación, amados. Porque nuestra gloria es esta: he sido irreprensible delante de vosotros, dice el apóstol Pablo. Me he conducido delante de vosotros con sencillez. Sencillez en el griego es sin fluctuación, sin intermitencia. Me he conducido delante de vosotros como yo soy, siendo uno. El apóstol Pablo nos muestra su testimonio y con sinceridad de Dios. Amados, fijémonos en lo que viene. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Venimos una vez más, y no quiero ser negativo, pero toca. Venimos una vez más de iglesias o de trasfondos donde alguien cumplía años y se hacía un cumpleaños toda la iglesia. Donde alguien tenía un hijo y se hacía un baby shower toda la iglesia. Amados, esas cosas no están en la palabra. Y por muy genuinas o aparentemente buenas que parezcan ser, esas cosas no están en la palabra. Ninguna de ellas está en la palabra. Tienen como objetivo quizás cosas nobles, pero el fin no justifica los medios. No los justifica. No con sabiduría humana. Las bandas en las iglesias, los coros, ¿dónde están esas cosas en la palabra? Yo como pastor no puedo apelar a la sabiduría humana. Yo como pastor no puedo dejarme influenciar por ideas buenas que otros tengan. Y aún a mí de vez en cuando me salen muchas buenas ideas. Pero cuando yo las pongo en oración y cuando yo me calmo y me tranquilizo y vengo a la palabra del Señor y las considero a la luz de la palabra, se me acaban las ganas de continuar con esas buenas ideas. ¿Por qué? Porque no son bíblicas, hermanos. Yo tengo muchas ideas que quizás ustedes no saben y nunca sabrán, pero no puedo implementarlas porque cuando las he examinado a la luz de la palabra, no las hallo bíblicas, no hallo un precedente bíblico. Amados, hace 30, 40 años fue el boom de la iglesia de Seúl, de la iglesia de Corea del Sur, de la iglesia del pastor Yonggi Chan o Yonggi Chon o como se llama el señor, que se cambió luego el nombre por David, me parece, si no estoy mal. Y este pastor, la iglesia era tan grande que este pastor decidió, y este pastor fue el arquitecto de lo que se llamaban las iglesias en casa, los grupos en las células y todas estas cuestiones. Amados, ¿dónde están las células en la Biblia? Eso es sabiduría humana. Esos son artificios humanos. Esos son métodos de negocio. Esos son ideas de empresariales, pero no son métodos bíblicos, amados. No toda buena idea es bíblica, por muy bueno el fin que parezca tener. Entonces movámonos hacia la conclusión, simplemente gozándonos con el testimonio de este pastor que ahora desnuda su corazón ante los corintios, de este pastor cuyo gozo era decirles: miren, no he sido perfecto, pero me he conducido delante de ustedes sin doblez de corazón. Eso es lo que significa la palabra sencillez. Pablo dice: me he conducido delante de ustedes sin doblez de corazón. Me he conducido delante de ustedes no con una doble apariencia. Me he conducido, les he hablado a ustedes no con palabras exhortándolos a la santidad y yo viviendo en el pecado. Me he conducido delante de ustedes como ustedes se deben conducir delante de Dios. Fijémonos en el testimonio del apóstol Pablo, con sinceridad de Dios, con la verdad de Dios en nuestros corazones, amando la verdad de Dios. Ese ha sido mi gozo, nos dice el apóstol Pablo. Y sobre todo,
no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. ¿Podemos decir como iglesia eso? Yo creo que hasta el día de hoy, amados hermanos, lo que hemos hecho en esta congregación ha sido todo bíblico y tenemos un garante bíblico para todo lo que hacemos. Quiera el Señor guardarnos, quiera el Señor permitirnos que nuestro deleite, nuestro gozo y nuestra gloria sea que la gracia de Dios abunde en nosotros para la gloria de su nombre. Quiera el Señor protegernos de caer presa ante las apetitosas ideas, ante las apetitosas ideas de la sabiduría humana. Quiera el Señor darnos a todos y cada uno de nosotros esa confianza en Cristo en medio de la tribulación. Versículo 12, lo leo. Porque nuestra gloria, dice el apóstol Pablo, nuestro gozo es este, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El título de nuestra predicación fue No a los métodos mundanos, y cerramos esta predicación diciendo: el apóstol Pablo jamás utilizó un método mundano para crecimiento de la iglesia, jamás utilizó un método mundano para guardar su iglesia. Todo fue bíblico. Él nos dejó un patrón en su palabra, y ese es el patrón que por la gracia del Señor la Iglesia Bautista Gracia Redentora desea seguir. Entonces, oremos entonces al Señor para que así sea, y orémosle al Señor para que nuestro testimonio sea sencillo, es decir, sea sin fluctuaciones, sin doblez de corazón, sin falsedad, sea lleno de la verdad de Dios y sea lleno de la gracia de Dios. Amén.